jueves por la tarde cuando recibí la llamada del despacho. Al otro lado de la línea, la voz apresurada de mi jefe no presagiaba nada bueno. «Carlos, necesito que cubras la ruta del bosque de Oyamel. Sé que no es lo tuyo, pero es urgente», dijo casi sin dejarme interponer palabra. Antes de que pudiera objetar, agregó: «Es un favor personal, te lo compensaré». No tuve más opción que aceptar. Después de todo, las rutas largas siempre venían con un extra. Preparé mi camión, un viejo pero resistente Mack que había sido mi compañero de carretera durante más años de los que podía recordar. Verificando que todo estuviera en orden, partí poco antes del anochecer. La ruta que me asignaron era famosa no solo por su belleza natural, sino por las innumerables historias de apariciones y fenómenos inexplicables que supuestamente habían ocurrido allí. Yo, escéptico por naturaleza, nunca había dado crédito a tales relatos. La carretera serpenteaba entre los árboles gigantes del bosque de Oyamel, conocido por sus mariposas monarca y sus leyendas locales. A medida que el sol se ocultaba detrás de los montes, una niebla espesa comenzó a formarse. Al principio, era una cortina ligera que apenas rozaba el suelo, pero en cuestión de minutos se transformó en un manto denso que engullía todo a su paso. La visibilidad se redujo drásticamente. Los faros del camión apenas lograban perforar la blanca opacidad que ahora dominaba el paisaje. Ajusté mi radio tratando de encontrar alguna estación que funcionara, pero solo encontré estática. La sensación de aislamiento se intensificó cuando el último rastro de luz natural desapareció, dejándome solo con el sonido de mi motor y el ocasional crujido de las ramas bajo el peso de la niebla. Era como si el bosque mismo respirara, exhalando esta bruma que ahora lo cubría todo. Continué conduciendo a paso lento, forzando la vista para detectar cualquier cambio en la carretera o movimiento a los lados del camino. Lo que no sabía era que esta noche pondría a prueba mi escepticismo y me enfrentaría a cosas que mi mente racional lucharía por comprender. La ruta del bosque de Oyamel estaba a punto de mostrarme por qué tantos la temían y por qué las historias sobre ella nunca cesaban. Mientras avanzaba lentamente por la carretera envuelta en niebla, el ambiente se volvió cada vez más opresivo. La luz de la luna, ahora oculta tras un velo de nubes, apenas proporcionaba algo de claridad, haciendo que las sombras de los árboles se retorcieran de formas que mi mente luchaba por ignorar. La tranquilidad de la noche fue interrumpida abruptamente cuando el ruido sordo del motor del Mack se convirtió en un gemido mecánico, como si estuviera luchando por respirar. De repente, el camión comenzó a perder potencia. Pisaba el acelerador, pero respondía con jadeos y tirones. Intenté mantener la calma y evaluar la situación, pero el creciente pánico era difícil de contener. El vehículo, finalmente, se rindió y se detuvo por completo, dejándome inmóvil en medio de la nada. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de vida o un lugar donde pedir ayuda, pero solo la niebla me devolvía la mirada, espesa y omnipresente. Sin cobertura en el celular y sin otro vehículo a la vista desde hace horas, mi sensación de aislamiento se intensificó. Con el camión ahora muerto y la radio solo emitiendo estática, el silencio se hizo abrumador. Decidí intentar un reinicio manual del motor, esperando que algún procedimiento estándar me sacara de esa situación. Bajé del camión, el frío de la noche calando hasta mis huesos. Abrí el capó y me adentré en las entrañas mecánicas, buscando algún indicio claro de la avería. Aunque no soy mecánico, los años en la carretera me habían enseñado a manejar problemas básicos. Sin embargo, todo parecía en orden, lo cual solo añadía más preguntas a mi creciente inquietud. Mientras estaba inclinado sobre el motor, un repentino cambio en el ambiente captó mi atención. El aire se volvió más frío y una sensación inexplicable de estar siendo observado me recorrió la espalda. Escudriñé la niebla, intentando ver más allá de los pocos metros que mi visión alcanzaba, pero solo encontré más oscuridad y silencio. Entonces comenzó un ligero zumbido, casi imperceptible al principio,
pero gradualmente se hizo más claro. Era un susurro, un murmullo suave que parecía venir de todas direcciones y de ninguna a la vez. Volviendo rápidamente al interior del camión, cerré la puerta con fuerza, tratando de sellar cualquier entrada a ese mundo externo que ahora me parecía hostil. Me recosté en el asiento, tratando de hacer sentido de lo que estaba experimentando, preguntándome si la fatiga estaba jugando trucos en mi mente o si de hecho algo o alguien habitaba en ese misterioso bosque de Oyamel. Atrapado en la cabina de mi camión, el silencio se rompía solo por el sonido de mi propia respiración y el latir acelerado de mi corazón. Decidí que lo más seguro era quedarme dentro del vehículo hasta el amanecer, esperando que la luz del día disipara la niebla y con ella el miedo que me acosaba. Sin embargo, el silencio de la noche pronto fue interrumpido por algo aún más inquietante. Los susurros que había escuchado antes se intensificaron, convirtiéndose en voces claras y distintas. Lo más perturbador era que pronunciaban mi nombre, Carlos, con una cadencia lenta y melódica que resonaba con una familiaridad escalofriante. «Carlos, ven aquí», decían, invitándome a salir al exterior. Cada llamado parecía venir de una dirección diferente, como si la niebla misma quisiera envolverme en su abrazo frío y etéreo. Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación. Quizás eran eco de cazadores o excursionistas perdidos en el bosque, pero ¿cómo sabrían mi nombre? ¿Y por qué sus voces no mostraban urgencia o miedo, sino una calma que rayaba en lo sobrenatural? La curiosidad luchaba con el miedo, y por un momento, la tentación de abrir la puerta y buscar la fuente de esas voces casi me venció. Resistí el impulso, recordando todas las historias que había escuchado sobre viajeros engañados por espíritus del bosque que los llevaban a perderse para siempre en sus profundidades. Me recosté en el asiento, cerrando los ojos y tratando de concentrarme en cualquier otro sonido que no fueran esas voces tentadoras. Sin embargo, la sensación de ser observado solo creció, y el frío se hizo más intenso, como si la niebla penetrara las paredes del camión. Pasaron horas, o al menos así lo sentí, con las voces fluctuando entre un susurro y un llamado más insistente. En un momento, una serie de golpes suaves contra la ventana me sobresaltó, provocando que mi corazón saltara. Lentamente giré mi cabeza hacia el sonido, medio esperando ver un rostro desfigurado presionado contra el vidrio, pero solo había la niebla, densa y aparentemente impasible. Mientras la noche avanzaba hacia el amanecer, las voces comenzaron a desvanecerse, como si la luz del día las repeliera. Me aferré a la esperanza de que, con la salida del sol, esta pesadilla terminaría y podría dejar atrás el bosque de Oyamel y sus secretos oscuros. Pero la noche aún no terminaba, y el bosque parecía decidido a no dejarme ir tan fácilmente. Conforme la primera luz del alba comenzaba a filtrarse a través de la densa niebla, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Las voces habían cesado casi por completo, pero el silencio que las reemplazó era casi tan opresivo. Me armé de valor para asomarme por la ventana, esperando descubrir que todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, la niebla persistía, aunque menos densa, revelando poco a poco el paisaje que me rodeaba. Finalmente, el sonido de un motor en la distancia rompió el silencio. Al principio, temí que fuera otra ilusión auditiva, pero el ruido creció hasta que pude distinguir claramente un vehículo acercándose. Era un camión de asistencia, cuya llegada nunca antes había deseado tanto. A medida que se detenía detrás de mi camión, salí rápidamente de la cabina, casi sin creer que estaba a salvo. El conductor, un hombre de mediana edad con una barba descuidada y ojos comprensivos, bajó de su vehículo y se acercó a mí. «Carlos, ¿verdad? Nos dijeron que estabas en problemas por aquí», dijo con una voz que evidenciaba más conocimiento de lo usual sobre la situación. Sin preguntas adicionales, comenzó a inspeccionar mi camión mientras yo le relataba la serie de eventos extraños de la noche. Escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente, como si mi relato no fuera nada nuevo para él.
Este tramo de la carretera tiene mala fama por una buena razón, comentó una vez que terminé. No eres el primero que escucha esas voces, ni serás el último. Pero has hecho bien en no salir a investigar. Esas voces a veces no llevan a nada bueno. El camión fue reparado lo suficiente para poder continuar, y el conductor de la asistencia se ofreció a seguirme hasta que estuviera fuera del bosque. Agradecido, acepté su oferta. Mientras conducíamos, el sol se elevó completamente, disipando los últimos vestigios de niebla y con ellos el temor que había sentido. Cuando finalmente dejé atrás el bosque de Oyamel, una sensación de inmenso alivio me invadió. Prometí nunca volver a tomar esa ruta, independientemente de las circunstancias. Aunque nunca supe con certeza qué eran esas voces ni su origen, este encuentro me dejó con una certeza. Hay cosas en este mundo que son mejor dejar sin explorar, especialmente en las carreteras solitarias en medio de la noche. El bosque de Oyamel y sus misterios permanecieron detrás de mí, pero la lección permanecerá siempre. En algunas carreteras, especialmente aquellas envueltas en la niebla del amanecer, no estás nunca realmente solo. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder. El trailero y la bruja del árbol. Relato real de trailero. Una terrorífica historia de nuestro canal.